Hola, hoy día vamos a hablar sobre las migraciones a América y Japón hace 26.000 años. Sí, esas migraciones que terminaron hace 11.000 años. Vamos a hablar sobre eso porque tiene que ver mucho con la historia de los americanos, con los orígenes del pueblo americano. Sí, y ya sabemos que cuando hablamos de estos orígenes nos referimos a los beringios, de los cuales hemos hablado repetidamente aquí en Real Biopolítica. Bueno, vamos a ver acá. ¿Cuál es la nota? La nota es, hayan evidencias genéticas de migraciones humanas de la edad de hielo desde China a las Américas y Japón. Algunas de las primeras personas de la edad de hielo que se aventuraron en América procedían del norte de China. Algo así como esto habrá sido su migración de ellos. Algo así, como lo que estoy mostrándote aquí. Los científicos han analizado el ADN mitocondrial para rastrear un linaje femenino desde la costa norte de China hasta las Américas. Al integrar el ADN mitocondrial antiguo y contemporáneo, encontraron evidencias de al menos dos migraciones, una durante la última edad del hielo y otra durante el periodo de fusión posterior. Casi al mismo tiempo que la segunda migración, otra rama del mismo linaje emigra hacia el Japón, lo que podría explicar las similitudes arqueológicas paleolíticas entre las Américas, China y Japón. Este estudio aparece en esta revista que se llama Cell Reports. Ojo, que esto aparece cuando los chinos todavía no existían, tampoco existían los japoneses. Estas migraciones se dan cuando no existía ni uno ni otro pueblo, pero sí existía el pueblo beringio o el proto-beringio que comenzó a gestarse, ya sabemos dónde, ¿no? En la zona del Bering. Se gestó ese pueblo y se volvió un solo pueblo. Y ese solo pueblo comienza otra vez a poblar las Américas. Por eso tienen todos la misma genética. Pero ahora sabemos que hubo un tercer aporte genético, porque sabemos que los beringios tenían el aporte genético de los bosquímanos de Siberia, ¿no? De los siberianos en los bosques, de los nómadas de las estepas, y ahora sabemos que tenían otro aporte, el tercero, que son los cazadores de los pantanos. Es el tercer aporte genético, ¿no? Porque en ese tiempo la llanura de China eran pantanos, y ahí es donde vivían estos cazadores recolectores. Los chinos, los Han, aparecieron más o menos en el año 5000 antes de Cristo y son los que pueblan esta zona con chacras, con campos de cultivo y expulsan a estos nativos cazadores recolectores. Y ya hemos hablado de eso aquí en Radio Pública varias veces, ¿no? Es toda la historia de la humanidad, es para que juntes el puzzle. La ascendencia asiática de los nativos americanos es más complicada de lo que se ha venido indicando en el pasado. Bueno, aunque ni tanto, ¿eh? Solamente tenemos un tercer aporte, ¿no? Bueno, ahora vamos a verlo. Además de las fuentes ancestrales descritas anteriormente en Siberia, Australomelanesia y el sudeste asiático, la costa norte de China contribuyó al acervo genético de los nativos americanos. Pues acá tenemos, vamos a anotar, vamos a anotar, tenemos el D4H, ¿no? El D4H. El D4H tiene una variante que es el 3A. Eso es de los nativos americanos. Y tiene otra variante que es el 3B. Eso se encuentra en el este de China y en Tailandia. Ahí está. Esas variantes se encuentran ahí. Y pronto vamos a ver los mapas para poderlo entender mejor. Ahí está. S3A. Lo vamos a verlo acá. Se asumió que los nativos americanos descendían de los siberianos, o sea que los siberianos fueron y pasaron hacia América, como si nada, pasaron y bajaron, ¿no? Eso es lo que se decía. La verdad, no es tanto eso, sí vinieron eran siberianos, pero antes de poblar América, esos siberianos quedaron, como ya expliqué, encapsulados en esa zona llamada Beringia, que después terminó hundiéndose, terminó siendo anegada por la desglaciación. Pero ahí vivían ellos, vivían como isleños y montañeses, ¿no? Estos beringios. Y estos beringios estaban compuestos entonces, ahora sabemos, por tres tribus. Antes decíamos dos.
¿no? Había estudios que decían que eran dos grupos. Ahora han encontrado un tercer grupo, ¿no? El primer grupo eran los siberianos. O sea, los siberianos llegan ahí, llegan también los nómadas de las estepas, y ahora llegan estos cazadores en los pantanos. Llegan ahí. Entonces, estos tres grupos se fusionan en un solo grupo en la zona de Beringia y crean un solo, y aparece una etnogénesis, se forma un solo pueblo. Cada pueblo aporta lo suyo, se fusionan al final en un solo pueblo. Y cuando ya es un solo pueblo, cuando ya tienen la característica etnogénica de una etnia, recién ahí los hielos se desvanecen, los hielos se derriten y la barrera que los separaba del continente americano queda libre y ellos comienzan a poblar como un solo pueblo, ¿no? O sea, no es que los siberianos hayan entrado, sí, los siberianos llegaron, pero se fusionaron con dos pueblos más, crearon un solo pueblo y ese pueblo es el que entra a América. Es, eso. Claro que yo me acuerdo que en los pósteres, en los álbumes, nos decían que los siberianos entraban, ¿no? Bueno, ahora ya se sabe que no fue tanto así. O sea, sí, fueron siberianos, pero se mezclaron antes y formaron un pueblo distinto. Y ese pueblo distinto es el que puebla América. Bueno, acá está. Entonces hubo múltiples oleadas de humanos que viajaron a las Américas desde varias partes de Eurasia, ¿no? O viajaron a Beringia desde varias partes de Eurasia y se quedaron ahí. Para arrojar luz sobre la historia de los nativos americanos, se registró el rastro de un linaje ancestral, el haplogrupo DH4, que está viendo acá, con una rama en las Américas, que es el 3A. Ahí lo ves, ahí en las Américas. Y otra en China y en Tailandia, que es el 3B. Es el 3B. Esto podría vincular a las poblaciones del Paleolítico de Asia Oriental con las poblaciones que fundan, o sea, con los rohingyos, que son los fundadores de Chile, de Perú, de Brasil, de Bolivia, Ecuador, México, California. El linaje está presente en el ADN mitocondrial, que se puede utilizar para rastrear el parentesco a través de la línea materna. Examinaron más de 100.000 muestras de ADN contemporáneas, 15.000 antiguas de toda Eurasia para identificar 216 individuos contemporáneos y 39 antiguos, pertenecientes a estos linajes. Compararon las mutaciones que estás viendo acá, ¿no? Del 3 aparece 3A, después aparece 3B, ¿no? Del 4H1 aparece el 1A y aparecen así. Aparecen varias mutaciones. Compararon todas las mutaciones, hicieron las pruebas de radiocarbono y rastrearon el camino de ramificación de estos linajes. Aquí está el camino de ramificación de los linajes. Lo muestro acá. Acá vamos a ver acá. Acá. Ya. Acá podemos ver el D4H4, que es del oriente de Mongolia. Acá. Hay otro también de D4H4. Hay dos. Uno que está al inicio, arriba, y otro que está abajo. ¿Ves? Los dos. Uno está en Mongolia, al oriente, y el otro está ¿en dónde? En Hungría. Allí está ese linaje. Lo encontraron. Sabemos que los húngaros provienen de los magiares. Los magiares eran nómades de las estepas que provenían de pueblos como Yungu, los cuales también hemos hablado, que era un pueblo de una confederación que existió en Mongolia unos siglos antes de que aparecieran los mongoles de Genghis Khan. Aparecía un imperio ahí. Siglos antes de Genghis Khan ya aparecía el imperio Xiongnu. Xiongnu. De ahí viene la palabra, quizás la palabra uno, de los unos de Atila. Entonces, es probable que este grupo de este pueblo haya sido trasladado a través de esas migraciones de los Xiongnu, ¿no? Que una de estas tribus, porque los Xiongnu eran una confederación de tribus, es probable que una de esas tribus se haya mantenido más pura paleolíticamente hablando. Y esas tribus son las que fueron por las estepas hasta asentarse en la llanura panona de Hungría. O sea, es muy probable. Lo dice la genética. Aquí está. Te estoy mostrando el cuadro. Acá tenemos el D4H3A. D4H3A, que es justamente el americano. También ese haplotipo americano materno lo vas a encontrar en la Manchuria. Ahí lo ves, la Manchuria, ¿ves? Aquí está, en la Manchuria. Junto con el 3B.
que es el que también está en China y en Tailandia, ¿no? Junto con el 3B y junto con este H4, que es el que también está en Hungría. O sea, están conviviendo juntos también con el UNMA. O sea, este sería entonces el foco de la radiación de estas mutaciones y de estas migraciones. Sería justamente ese punto, este punto de acá, donde hay más actividad, donde hay más actividad. Ese es probablemente el sitio donde apareció ese gen y las mutaciones de este gen. Y vamos a ver por qué aparecieron mutaciones. El otro es el D4H2 que está en los Ainus, en Hokkaido, en la isla más extrema norte de Japón. Ya hemos hablado de eso. Ahí están los Ainus, que es una tribu nativa de origen paleolítico. Y ahí también en Japón vivían los Homon. Los Homon son los paleolíticos, son los neolíticos también. Son esos pueblos antiguos de la edad de piedra, que fueron reemplazados por los Yayoi, que son los japoneses actuales, pero ellos vienen mucho después que estas migraciones. Los japoneses y los chinos aparecen mucho después. Y ya hemos hablado del origen de los japoneses, junto con los manchúes, los kirguises, los turcos y los coreanos. Los japoneses son un solo grupo, un, un, un macrogrupo. En la lengua tienen el mismo origen, también genéticamente tienen el mismo origen, ¿no? O sea, más que los japoneses vengan de los chinos, ellos vienen de un grupo mucho más antiguo. De eso también hemos hablado aquí en Real Biopolítica. ¿Ves? Ese es el grupo. El D4H1D es justamente del Golfo de Pekín, allí, en esa zona central, ese núcleo genético poblacional. D4H1C, ese es del centro de la llanura china. En el centro aparecen ellos. Después el D4H2, ese aparece donde en la Mongolia china. El D4H4C, otra variante, son los nietos de los tribus que originaron los magiares, que trajeron, el gen que trajeron los magiares, ¿no? Una variante está en la Mongolia china. ¿Ves? El D4H4 está en el extremo oriente de Mongolia y el D4H4C, que es una variante de esa anterior, está justamente en la Mongolia china. Ya, como están cercanos, ¿no? O sea, cuadran los datos, cuadra con la historia. D4H1C, ese está en el Tíbet. Es un gen antiguo tibetano, que está con los tibetanos. Y el otro, ya hemos hablado de ese otro gen, ¿no? Que está en la India, ¿no? Otro D4H1C, eso también lo han encontrado en Tailandia y en el Tíbet. Y las regiones están diversas, ¿eh? La meseta del Tíbet y los bosques tailandeses. Ya, eso es el mapa, esa es la descripción de este mapa que te estoy mostrando aquí. ¿Ves? Acá. Bueno, pues aquí están también acá también hay más mapas. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Estos grupos. Vamos a ver. Entonces, hay dos eventos de migración, desde la costa norte de China hacia las Américas. Y en ambos casos creen que los viajeros probablemente llegaron en barcazas a América a través de la costa del Pacífico, en lugar de cruzar el corredor interior libre de hielo, que no estaría abierto en ese momento. Vamos a verlo acá. Bueno, acá puedes sacarle un pantallazo y imprimirlo y ponerte a analizar, ¿no? Aquí están los mapas según cada haplogrupo. Según cada haplogrupo. Está cada mapa por cada haplogrupo y está sombreado con mayor detenimiento el núcleo de esos haplogrupos. Acá, ¿no? Ya, que es prácticamente lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Pero solo que aquí lo han hecho varios mapas. Claro, acá. Acá puedes ver, ¿no? El Tesbay, ¿no? Tesbay está de China, el este de China, o sea, el Tíbet y Tailandia, ¿no? Ahí está. Eh, Interesante, ¿eh? Interesante. Bueno, entonces vamos a ver acá. Y acá puedes ver el triángulo rojo. El triángulo rojo de costado es el grupo que representa a los nativos americanos. ¿Ves? Aquí está.
Los chinos y los japoneses aparecen mucho después. Los coreanos aparecen mucho después. Todavía no existían los coreanos, ni los chinos, ni los japoneses. Ojo, ya, acá está. Entonces, hay dos eventos de colonización que hemos mencionado anteriormente. Vamos a volverlo a mencionar para terminar. Para terminar, ¿no? Y vamos a hablar de un pequeño tema, ¿no? El primer evento de colonización ocurrió hace entre 19.000 y 26.000 años, ¿no? Hace 26.000 años. Y terminó en el 19.000. Ahí está. Ese es el evento de colonización. Eso fue durante el máximo glacial, cuando el hielo estaba en su punto más alto y el clima, las condiciones climáticas, todo era hostil. Pues tuvieron que huir. Son migrantes climáticos los que van hacia América. Son migrantes climáticos. O sea, porque hay hielo, bastante hielo. Así que si era un máximo glacial, entonces no pudieron pasar más allá, más allá de América. Se quedaron entonces en Beringia, porque si es máximo glacial, había muros enormes de hielo, no podían pasar. Así que se quedaron ahí. La pregunta es, ¿quién llegó primero a Beringia? Que ya sabemos que es la fusión de tres pueblos, los siberianos de los bosques, los nómadas de las estepas y los recolectores de los pantanos. Ujú. Ya son estos últimos, ¿no? De los pantanos de China. Pues, ¿quién habrá llegado primero? No sabemos. Pero se juntaron los tres y formaron un solo pueblo. Y de ahí recién bajan. Pero ahí es donde se gesta el pueblo de los beringios. Vamos a verlo acá. Hubo también una segunda colonización que está acá abajo. Eso ya se dio entre el 19.000 y el 11.000. Sí, hace 19.000 a 11.000 años atrás. Porque esto ya no se dio por un problema climático, no, se dio por una prosperidad. Se expandieron hacia los alrededores, a diferencia de la primera migración que tuvieron que irse muy lejos hasta encontrar algún sitio agradable donde puedan sentirse acogidos por la madre naturaleza. O sea, una migración tremenda, tremenda, tremenda. La segunda migración. Segunda migración fue una expansión, porque ya crecieron en población, porque eran buenos momentos, y se expandieron hacia los costados, hacia todos los lados. Se expandieron hacia Indochina, hacia el Tíbet, hacia las estepas y hacia las islas de Japón, hacia las islas. O sea, fue una expansión. Mm, El clima mejoró y la gente aumentó de población y comenzaron a poblar las zonas aledañas. Eso fue. O sea, tenemos dos tipos de migraciones, dos tipos. Justamente la que es más hostil es la que provoca migraciones más largas. La que se origina en situaciones hostiles es la que provoca migraciones de recorrido más extenso. Las que no vienen de situaciones hostiles, sino de situaciones agradables, son las que originan una expansión aledaña. Entonces, hay un vínculo genético inesperado entre los nativos americanos y los japoneses. Es una fuente ancestral que está en Japón, en los indígenas Ainus de la isla de Hokkaido. Ahí está, la isla de Hokkaido. D4H4, ahí tenemos la isla de Japón. Acá tenemos varias zonas, ¿no? La isla de Hokkaido. Vamos a verlo acá. Acá está. DH41A, aquí, la isla de. Esta isla de Yamato, está en la. Sí. Está acá. La de Hokkaido se ve en este mapa de acá. Acá, este es Hokkaido, este punto que está acá. Acá, este. Entonces, ahí están los Ainus. Pero los Ainus fueron desplazados por los Yamato, que vinieron 1.000 años después, ¿no? Los Ainus en la isla de Hokkaido. Ellos son los primitivos habitantes, junto con los Shonan, que son los cazadores recolectores. Viven de la marisquería, de la pesca. Después vienen los Yamato ya con la edad de los metales. Japón vivió rápido el desarrollo de esta civilización, fue muy rápido, porque a partir del año 6.000 antes de Cristo es que Japón se vuelve una isla, ¿eh? 8.000 por ahí.
Japón se vuelve una isla. En estos tiempos, Japón todavía no era una isla, solo que te lo colocan acá en el mapa como algo referencial. ¿Verdad? Japón no era isla. Aquí está. Bueno, los Yamato aparecen cuando Japón ya era una isla. Ahí aparecen. Entonces, hay similitudes arqueológicas entre los chinos, japoneses y americanos. Pero entre los chinos paleolíticos, los japoneses paleolíticos y los americanos paleolíticos. Ojo, que los americanos paleolíticos son los únicos que se mantienen posteriormente, porque los pueblos Inca, Nazca, México, Sioux, todos ellos provienen de ese pueblo americano paleolítico. Así. En cambio, los chinos paleolíticos, esos no son los chinos actuales. Los japoneses paleolíticos no son los japoneses actuales, ¿eh? Son pueblos distintos. ¿Y qué tienen en común estos pueblos paleolíticos de China, Japón y América? La forma de la punta del proyectil con vástago para puntas de flechas y lanzas. Esa forma. Sabemos pues que la cultura clovis vino mucho después que esta época, mucho después. Y ya hemos visto lo que pasó con los arqueólogos que demostraron que la cultura clovis no fue la primera cultura, sino una cultura muy, muy anterior que se remonta justamente a estos pueblos de acá. Trataron de silenciarlos, de no hacerles caso, ¿no? La misma academia, ¿no? Pero ahora estamos viendo que no era así, que no es así, que la academia se equivocó cuando dijeron que el hombre americano vino con una técnica bien elaborada, no, todavía no estaba elaborada. No, vino mucho antes, ya existían, pero era un pueblo que se estaba gestando en Beringia. Ahora bien, vamos a ver acá, vamos a ver acá esto de acá. Entonces, también fue una conexión cultural y una conexión genética. Ahora bien, este cromosoma, ahora el cromosoma paterno, que es el I, sugiere que los ancestros masculinos de los nativos americanos también vivieron en el norte de China, posiblemente al mismo tiempo que los ancestros femeninos. Se han encontrado, digamos, ancestros, el cromosoma I. Sabemos que el cromosoma I en América tiene dos variantes, que es el Q1 y el Q2. El primero es de Norteamérica y el segundo es de México hacia el sur. Todo ese es otra mutación de ese cromosoma masculino. Pero todos provienen de un solo cromosoma masculino, o sea, de una especie de Adán que vivió allí en Beringia. Sí. Y ese Adán que vivió en Beringia tenía parientes acá, venía también de acá, de estas zonas del norte de China, acá, de esta zona que está en verde del norte de China. Que sería una parte de la Manchuria y de la China propia, del centro político de China, ¿no? Está Pekín, está la Manchuria, de ahí vinieron. Así está. Acá podemos ver entonces el linaje euroasiático, ¿no? Ahí. Bueno, entonces creo que con eso quedamos, ¿no? Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.